¿Y si todo lo que creemos saber sobre el origen de las catástrofes más antiguas de la humanidad está construido sobre arena? ¿Y si la gran inundación que las tablillas sumerias describen no fue la primera, sino apenas el último eco de algo mucho más devastador que se perdió en el abismo del tiempo? En los desiertos abrasadores del sur de Irak, donde el silencio pesa más que el calor mismo, miles de fragmentos de arcilla susurran secretos que han permanecido enterrados durante milenios. Cada marca en forma de cuña fue presionada por manos que conocían historias tan vastas y perturbadoras que exigían ser preservadas a cualquier costo. Pero aquí está el problema. Cuando finalmente aprendimos a leer esas marcas, asumimos que estábamos leyendo el principio de algo. Nunca consideramos que podrían estar describiendo el final. Si este tipo de misterios arqueológicos te intrigan tanto como a mí, dale like a este video y suscríbete al canal. Y si me escuchas desde algún rincón del mundo, donde ya ha caído la noche, déjame un comentario contándome dónde estás y qué hora marca tu reloj. Me gusta imaginar estos enigmas antiguos extendiéndose por el planeta como las aguas una vez lo hicieron. La historia que estoy a punto de contarte comenzó no con un descubrimiento triunfal, sino con una duda inquietante. A principios del siglo XX, el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley llegó a Mesopotamia con una misión clara: demostrar que el diluvio bíblico había sido real. Tenía fe en que la tierra misma confesaría sus secretos si él simplemente cavaba lo suficientemente profundo, y durante un tiempo parecía que sus esperanzas se cumplirían de manera espectacular. En 1929, mientras excavaba en las ruinas de Ur, sus trabajadores se toparon con algo que los dejó completamente perplejos. A 2,5 metros bajo la superficie, encontraron una capa de sedimento que no tenía ningún sentido estar allí. Era limo puro, arcilla depositada por agua, de más de 2 metros de espesor en algunos lugares. No había fragmentos de cerámica incrustados en ella, ni herramientas, ni huesos, ni rastro alguno de actividad humana. Solo la firma geológica inequívoca de una inundación masiva. Woolley estaba eufórico. Aquí, finalmente, tenía evidencia física del gran diluvio. La prensa mundial celebró el hallazgo. Los museos organizaron exhibiciones especiales. Durante décadas, esa capa de limo se convirtió en la línea divisoria oficial entre el mundo antes del diluvio y el mundo después de él. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque cuando otros arqueólogos regresaron años después y decidieron cavar más profundo, más allá de la famosa capa de diluvio de Woolley, se encontraron con algo que no debería haber sido posible según toda la cronología establecida. No encontraron el vacío primitivo que esperaban, ni los tímidos comienzos de la civilización humana emergiendo del caos. En cambio, descubrieron ciudades enteras, fundaciones de piedra colocadas con precisión matemática, templos alineados con eventos celestiales, evidencia de redes comerciales que se extendían por cientos de kilómetros, sistemas de irrigación que requerían conocimientos de ingeniería avanzados. En Eridu, la ciudad que los propios sumerios consideraban como la primera de todas, los excavadores desenterraron algo que les heló la sangre. 18 capas distintas de reconstrucción, una encima de la otra. La más profunda databa del año 5400 a.C., más de 2 milenios anteriores al diluvio que Woolley había identificado con tanto orgullo. Esto significaba que la famosa inundación no había sido el comienzo de la civilización, como todos habían asumido. Había ocurrido en medio de una civilización ya madura, una civilización que había estado floreciendo durante 2000 años antes de que llegaran las aguas. Las implicaciones de este descubrimiento son absolutamente desconcertantes. Si existían ciudades sofisticadas
antes del diluvio de Wuli, entonces, ¿qué mundo estaba realmente terminando esa inundación? Y más inquietante aún, si las tablillas sumerias describían una destrucción total, con montañas cubiertas por las aguas y la tierra regresando a su estado primordial, ¿de qué catástrofe estaban realmente hablando? Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente misteriosas. Verás, durante más de un siglo, hemos estado operando bajo la suposición de que cuando los escribas sumerios tallaron sus historias de diluvio en arcilla húmeda, estaban describiendo eventos que habían presenciado personalmente o que sus abuelos les habían contado. Pero la memoria humana no funciona de esa manera tan lineal. La memoria se comprime, se distorsiona, se mezcla. Una historia que originalmente pertenecía a la bisabuela de tu bisabuela puede convertirse, con el paso de las generaciones, en algo que pasó en tiempos de nuestros antepasados. Una catástrofe que ocurrió hace 5000 años puede fusionarse en la memoria colectiva con otra que sucedió hace 1000 años. ¿Qué pasaría si el diluvio que encontró Wuli no fuera el diluvio que describían las tablillas? ¿Qué pasaría si esa capa de sedimento fuera simplemente la catástrofe más reciente, la última lo suficientemente cercana en el tiempo como para conservar nombres, detalles específicos y una narrativa coherente? Y si eso es cierto, entonces, bajo esa capa de limo, enterrado bajo capas aún más antiguas de tierra y olvido, podría estar el rastro del verdadero diluvio. El que fue tan devastador que no solo alteró el paisaje de un valle, sino que ahogó costas enteras y engulló civilizaciones completas bajo mares en constante ascenso. Piénsalo por un momento. Las tablillas sumerias no describen una inundación local que afectó a algunas ciudades a lo largo del Éufrates. Describen una catástrofe de proporciones cósmicas. Hablan de montañas desapareciendo bajo las aguas, de toda la superficie terrestre volviendo al caos primordial, de una destrucción tan total que solo unas pocas personas lograron sobrevivir para contar la historia. Ese nivel de devastación no puede explicarse por la inundación que Wuli descubrió, por muy severa que haya sido. Estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que ocurrió en una escala temporal que apenas estamos comenzando a comprender. Y aquí está la parte que me quita el sueño. Si esto es cierto, si las tablillas sumerias realmente preservan la memoria de una catástrofe mucho más antigua y devastadora, entonces no estamos leyendo el primer capítulo de la historia humana cuando estudiamos estos textos. Estamos leyendo el último capítulo de una historia que comenzó mucho antes. Una historia cuyo inicio ya se había perdido en las profundidades del tiempo cuando los primeros escribas sumerios tomaron sus estiletes de caña. En las próximas partes de esta investigación, vamos a explorar exactamente qué pistas nos han dejado estos antiguos textos, cómo los arqueólogos modernos están reinterpretando evidencias que habían sido malentendidas durante décadas, y por qué algunos investigadores ahora creen que la verdadera gran inundación podría haber ocurrido al final de la última era glacial, hace más de 10.000 años. Porque resulta que las tablillas sumerias no son los únicos testigos de esta catástrofe perdida. Cuando comenzamos a buscar patrones más allá de Mesopotamia, cuando expandimos nuestra mirada hacia otras culturas que florecieron en diferentes continentes y épocas, algo extraordinario emerge de las sombras de la historia. Los antiguos textos hindúes hablan del pralaya, un diluvio cósmico que marca el final de cada era del mundo. Los registros chinos describen las aguas que cubrieron las montañas durante el reinado del emperador Yu. Las tradiciones orales de los nativos americanos, desde Alaska hasta la Patagonia, conservan memorias de un tiempo en que las aguas se alzaron y cambiaron para siempre la faz de la tierra. Pero aquí está lo verdaderamente desconcertante. Estas historias no son vagas alegorías sobre la purificación espiritual o metáforas sobre el renacimiento moral. Son relatos específicos
detallados, que coinciden en elementos tan particulares que resulta imposible atribuirlos a la casualidad. Todos hablan de una advertencia previa. Todos mencionan a un hombre elegido que construye una embarcación. Todos describen animales salvados en parejas. Todos sitúan la duración del diluvio en períodos similares. Y todos, sin excepción, ubican el evento en un tiempo antes del tiempo recordado, en una era tan antigua que se había vuelto mítica incluso para quienes la narraban. La pregunta que esto plantea es absolutamente inquietante. ¿Cómo es posible que culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, separadas por océanos y milenios, conserven memorias tan similares de la misma catástrofe? Durante décadas, los académicos resolvieron esta paradoja de manera elegante pero insatisfactoria. Argumentaron que las inundaciones son eventos naturales comunes, que cada cultura inevitablemente desarrollaría mitos explicativos sobre ellas, y que las similitudes eran producto de la psicología humana universal, no de una experiencia histórica compartida. Pero esta explicación tiene grietas profundas, porque no estamos hablando de historias genéricas sobre inundaciones locales. Estamos hablando de narraciones que coinciden en detalles tan específicos que sugieren una fuente común, una memoria ancestral que de alguna manera sobrevivió a la dispersión de la humanidad por el planeta. Y luego está la evidencia geológica, que durante mucho tiempo permaneció oculta bajo capas de sedimento y hielo, esperando a que desarrolláramos las herramientas tecnológicas necesarias para leerla, porque resulta que la Tierra misma conserva cicatrices de una catástrofe que ocurrió exactamente cuando estas memorias culturales sugieren que debería haber ocurrido. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, nuestro planeta experimentó cambios climáticos tan dramáticos que redefinieron por completo la geografía mundial. Casquetes de hielo del tamaño de continentes colapsaron en cuestión de siglos. Los niveles del mar se elevaron más de 100 metros. Costas enteras desaparecieron bajo las aguas en expansión. Pero no fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de milenios. Nuevas evidencias sugieren que gran parte de este cambio ocurrió en pulsos catastróficos, eventos súbitos que pudieron haber elevado los niveles marinos varios metros en cuestión de décadas o incluso años. Imagínate lo que esto habría significado para cualquier civilización costera que existiera en ese momento. Ciudades enteras tragadas por mares en ascenso. Millones de personas forzadas a migrar hacia el interior. Conocimientos acumulados durante milenios perdidos, cuando las bibliotecas y los centros de aprendizaje desaparecieron bajo las olas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque si existían civilizaciones avanzadas antes de esta catástrofe global, si había pueblos que habían desarrollado agricultura, arquitectura, astronomía y sistemas de escritura antes de que llegaran las aguas, ¿qué habría pasado con sus descendientes? Los supervivientes se habrían dispersado, llevando consigo fragmentos de conocimiento y memorias traumáticas de lo que habían perdido. Habrían establecido nuevos asentamientos en tierras más altas, habrían intentado reconstruir lo que pudieran de su mundo perdido, y habrían transmitido a sus hijos historias sobre el tiempo anterior a las aguas, el tiempo cuando las cosas eran diferentes. Con el paso de las generaciones, estos relatos se habrían transformado, adaptándose a nuevos idiomas y nuevas culturas. Pero el núcleo traumático habría permanecido. La memoria de una catástrofe que cambió todo, que dividió la historia humana en un antes y un después. Esta es la razón por la que las tablillas sumerias podrían estar describiendo algo mucho más antiguo que la inundación local que encontró Woolley. Los escribas de Mesopotamia no estaban inventando una fábula moral. Estaban preservando la última versión coherente de una memoria ancestral que se remontaba a los albores mismos de la civilización humana. Pero si esto es cierto,
si realmente existió esta catástrofe global hace 12.000 años, entonces deberíamos poder encontrar evidencia de ella en lugares que no esperaríamos. Y resulta que esa evidencia existe, escondida en sitios arqueológicos que han desconcertado a los investigadores durante décadas. En Göbekli Tepe, en Turquía, arqueólogos han desenterrado un complejo de templos que data de hace 11.000 años, construido por personas que supuestamente aún eran cazadores, recolectores nómadas. Sin embargo, la sofisticación de la arquitectura y la precisión de las tallas sugieren un nivel de organización social y conocimiento técnico que no debería haber existido según nuestras cronologías establecidas. En el Mar Negro, exploradores marinos han descubierto evidencia de asentamientos humanos que quedaron sumergidos cuando ese cuerpo de agua se expandió dramáticamente hace aproximadamente 7.000 años. Estructuras que parecen haber sido construidas por sociedades que conocían la agricultura y la domesticación de animales mucho antes de lo que creíamos posible. En la costa de la India, de Japón, del Mediterráneo, sonar avanzado ha revelado formaciones que podrían ser ruinas arquitectónicas, ahora bajo decenas de metros de agua marina, sumergidas desde el final de la era glacial. Cada uno de estos descubrimientos por sí solo podría explicarse como una anomalía, una excepción que no altera el panorama general. Pero juntos forman un patrón que sugiere algo mucho más profundo, que la historia de la civilización humana es considerablemente más antigua y más compleja de lo que hemos estado dispuestos a aceptar. Y esto nos lleva de vuelta a las tablillas sumerias con una perspectiva completamente nueva. Porque si estas antiguas memorias preservan ecos de una catástrofe que realmente ocurrió hace 12.000 años, entonces no estamos leyendo mitología cuando estudiamos sus historias de diluvio. Estamos leyendo los últimos fragmentos sobrevivientes de la historia verdadera, relatos que de alguna manera lograron atravesar milenios de transmisión oral hasta ser finalmente inmortalizados en arcilla, torortalizados en arcilla. Pero entonces surge una pregunta que me ha mantenido despierto durante noches enteras. Si estas memorias ancestrales realmente preservan ecos de una catástrofe que ocurrió hace 12.000 años, ¿por qué los académicos han sido tan reacios a considerar esta posibilidad? ¿Qué hay en esta idea que resulta tan amenazante para nuestra comprensión establecida de la historia humana? La respuesta, creo, radica en algo mucho más profundo que la simple resistencia al cambio. Durante los últimos 2 siglos, hemos construido toda nuestra narrativa sobre el desarrollo de la civilización bajo una premisa fundamental, que el progreso humano ha sido lineal y gradual, que hemos ido ascendiendo lentamente desde las cavernas hasta las ciudades, desde la piedra hasta el bronce, desde la ignorancia hasta la ilustración. Esta narrativa no es solo académica, es profundamente psicológica. Nos cuenta que somos la culminación de todo lo que vino antes, que representamos el punto más alto que la humanidad ha alcanzado jamás. Nos permite dormir tranquilos sabiendo que, pase lo que pase, nunca volveremos a esa oscuridad primitiva de nuestros antepasados. Pero las tablillas sumerias susurran una historia diferente, una historia cíclica, donde la civilización ha florecido y colapsado antes, donde el conocimiento se ha perdido y recuperado, donde lo que consideramos nuestros logros únicos podrían ser simplemente redescubrimientos de sabiduría antigua. Y aquí es donde la evidencia se vuelve verdaderamente desconcertante. Porque cuando examinas las tablillas más antiguas con una mirada fresca, cuando las lees no como los balbuceos primitivos de una civilización naciente, sino como los ecos de algo mucho más sofisticado, emergen patrones que son imposibles de ignorar, de
Los textos astronómicos sumerios, por ejemplo, demuestran un conocimiento de los ciclos celestiales que requiere siglos de observación continua para desarrollarse. Describen la precesión de los equinoccios, un fenómeno que tarda más de 25.000 años en completar un ciclo completo. ¿Cómo pudieron cazadores-recolectores que supuestamente acababan de inventar la agricultura poseer este tipo de conocimiento? Sus textos matemáticos revelan familiaridad con conceptos que no redescubriríamos hasta el Renacimiento. Sus conocimientos médicos incluyen procedimientos quirúrgicos y farmacología que parecen demasiado avanzados para su época. Sus descripciones geográficas mencionan tierras que no deberían haber conocido, según nuestras cronologías de exploración y comercio. Es como si hubieran heredado un corpus de conocimiento que era mucho más antiguo que ellos mismos, como si fueran los custodios de una sabiduría que habían recibido, no desarrollado. Y luego están las anomalías en su propio lenguaje sobre el tiempo. Una y otra vez, cuando describen eventos que consideramos mitológicos, usan frases como «en los días antiguos», «antes del gran cambio», «cuando el mundo era diferente». No hablan como personas que están inventando historias, hablan como personas que están recordando algo que se había perdido. El ejemplo más llamativo aparece en una tablilla fragmentaria conocida como la Lista Real Sumeria. Este documento enumera los reyes que gobernaron antes del diluvio y les atribuye reinados que duran decenas de miles de años. Durante generaciones, los eruditos han interpretado esto como hipérbole mítica, la tendencia humana a exagerar el pasado para darle más importancia. Pero, ¿qué pasaría si estos números no representan las vidas de individuos, sino períodos de tiempo? ¿Qué pasaría si el reinado de Alulim duró 28.800 años? No significa que un hombre vivió esa cantidad de tiempo, sino que una era particular, una fase de la civilización, se extendió durante ese período. Cuando interpretamos la lista real de esta manera, cuando la leemos no como biografía, sino como cronología, algo fascinante emerge. Los números se alinean con ciclos astronómicos conocidos. Corresponden a períodos de cambio climático documentados por la geología y sitúan el gran cambio, el diluvio que dividió el mundo en antes y después, exactamente en el momento que la evidencia arqueológica y climática sugiere que debería estar, al final de la era glacial. Esto significa que los sumerios no estaban simplemente inventando números impresionantes para engrandecer su pasado. Estaban preservando una cronología real, un registro de tiempo que se remontaba a través de milenios de memoria humana hasta alcanzar los eventos que realmente dividieron la historia en dos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque si los sumerios realmente preservaron memorias de una civilización prediluvio, entonces deberíamos ser capaces de encontrar rastros de esa civilización en el registro arqueológico. No necesariamente ciudades intactas. Después de 12.000 años bajo agua y sedimento, eso sería demasiado esperar. Pero sí indicios, anomalías, pistas que no encajan con nuestras expectativas sobre lo que debería existir en esas épocas tan tempranas. Y resulta que esos indicios existen, aunque durante décadas han sido interpretados de maneras que los hacen encajar en nuestras narrativas preestablecidas sobre el desarrollo humano. Tomemos, por ejemplo, los misteriosos círculos de piedra que han sido descubiertos en las profundidades del mar de Galilea. Estas estructuras, construidas con rocas que pesan varias toneladas cada una, fueron erigidas en tierra seca y luego quedaron sumergidas cuando los niveles de agua se elevaron. Su datación las sitúa en aproximadamente 9.000 años antes del presente, miles de años antes de que supuestamente existieran sociedades capaces de proyectos de construcción a gran escala.
O considera las formaciones megalíticas que han sido descubiertas frente a las costas de Malta, estructuras que parecen templos sumergidos, ahora bajo metros de agua marina. Su arquitectura es consistente con los templos megalíticos que conocemos en tierra firme, pero su ubicación sugiere que fueron construidos cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. En Japón, buzos han explorado lo que parece ser un complejo de terrazas y escalones tallados en roca sólida, conocido como el Monumento de Yonaguni. Aunque algunos geólogos argumentan que es una formación natural, sus ángulos rectos y superficies planas sugieren intervención humana. Y si es artificial, fue construido cuando esa área era tierra seca, hace al menos 10.000 años. Cada uno de estos sitios por sí solo podría explicarse como una anomalía, una excepción que no altera nuestro entendimiento general. Pero cuando los consideramos juntos, cuando los vemos como piezas de un rompecabezas más grande, emerge un patrón inquietante. Estructuras arquitectónicas sofisticadas, ahora sumergidas, que fueron construidas cuando los niveles del mar eran más bajos. Monumentos que requieren organización social y conocimientos técnicos que supuestamente no existían en esas épocas. Evidencia de sociedades complejas que florecieron precisamente durante el período que las tablillas sumerias identifican como antes del Gran Cambio. Es como si el mundo hubiera sido reiniciado hace 12.000 años, como si una civilización anterior hubiera sido borrada tan completamente que solo quedaron fragmentos sumergidos y memorias transmitidas a través de milenios de tradición oral. Y aquí es donde volvemos al corazón del misterio. Porque si esto es cierto, si realmente existió una civilización global antes del fin de la era glacial, entonces las tablillas sumerias no son simplemente documentos históricos. Son testimonios de supervivencia, relatos preservados por los descendientes de quienes vivieron a través de la mayor catástrofe que la humanidad ha conocido. Cuando un escriba sumerio presionaba su estilete en arcilla húmeda para tallar la historia de Ziusudra y su arca, no estaba creando ficción. Estaba cumpliendo con un deber sagrado: asegurar que la memoria de lo que se había perdido nunca desapareciera por completo. Estas tablillas se convierten entonces en algo mucho más precioso que simples artefactos arqueológicos. Son cápsulas de tiempo, mensajes enviados a través de milenios, por personas que entendían que su función no era solo preservar el presente, sino mantener viva la memoria del pasado para las generaciones futuras. Y tal vez, solo tal vez, esas memorias contienen advertencias que deberíamos tomar en serio. Porque si la historia es realmente cíclica, si las civilizaciones pueden alcanzar grandes alturas solo para colapsar y ser olvidadas, entonces nosotros también somos vulnerables. Nosotros también podríamos convertirnos en una memoria preservada en tablillas de arcilla por quienes vengan después. El patrón está ahí, grabado en barro cocido, esperando a que finalmente tengamos el valor de leerlo tal como fue escrito. No como mitología, sino como historia. No como el comienzo de algo, sino como el eco de algo que una vez fue mucho más grande de lo que podemos imaginar. Inar. Las preguntas que esto plantea son absolutamente vertiginosas. Si las tablillas sumerias realmente preservan ecos de una catástrofe que ocurrió hace 12.000 años, entonces cada suposición que hemos hecho sobre el desarrollo de la civilización humana necesita ser reexaminada desde sus cimientos. Pero hay algo aún más inquietante escondido entre las líneas de estos textos antiguos. Algo que los académicos han pasado por alto durante décadas, precisamente porque no encaja en nuestras expectativas sobre lo que civilizaciones primitivas deberían saber. Verás, cuando lees las descripciones sumerias del diluvio con detenimiento, cuando prestas atención a los detalles específicos que incluyen,
te das cuenta de que no están describiendo simplemente una inundación grande. Están describiendo algo que suena inquietantemente similar a lo que los climatólogos modernos llaman un pulso de derretimiento. Los textos hablan de aguas que surgen no solo de los cielos, sino también de las profundidades de la tierra. Describen un evento que dura no días o semanas, sino estaciones enteras. Mencionan cambios en las estrellas mismas, como si el propio cielo hubiera sido alterado por la catástrofe. Esto no es el lenguaje de personas describiendo una inundación local de río. Es el lenguaje de personas cuyas tradiciones preservan memoria de cambios geológicos y astronómicos masivos. El tipo de cambios que ocurrirían si enormes casquetes de hielo colapsaran súbitamente, liberando cantidades inimaginables de agua dulce en los océanos del mundo. Y aquí es donde la evidencia científica moderna se vuelve absolutamente fascinante, porque los geólogos han descubierto que exactamente ese tipo de evento ocurrió múltiples veces durante la transición de la era glacial al período moderno. No fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de milenios. Fue una serie de colapsos catastróficos que elevaron los niveles del mar en pulsos dramáticos. El más severo de estos eventos, conocido como el pulso de derretimiento 1B, ocurrió hace aproximadamente 11.400 años. En un período que pudo haber durado apenas unos siglos, los niveles globales del mar se elevaron entre 15 y 25 metros. Para poner esto en perspectiva, eso es equivalente a un edificio de 8 pisos de agua adicional cubriendo cada costa del planeta. Imagínate el impacto que esto habría tenido en cualquier civilización costera. No estamos hablando de una inundación que las personas podrían haber evitado mudándose tierra adentro. Estamos hablando de un rediseño completo de la geografía mundial. Un evento que habría borrado del mapa ciudades enteras, valles fértiles y potencialmente continentes enteros de tierra habitable. Pero aquí está la parte que me quita el sueño. Los modelos climáticos modernos sugieren que estos pulsos de derretimiento no fueron eventos únicos. La evidencia en núcleos de hielo y sedimentos marinos indica que el planeta experimentó múltiples colapsos catastróficos durante un periodo de aproximadamente 3.000 años. ¿Y si las tablillas sumerias preservan memoria no de un solo diluvio, sino de una serie de catástrofes que se extendieron a lo largo de milenios? ¿Y si lo que interpretamos como el Gran Diluvio fue en realidad el eco colectivo de múltiples eventos que gradualmente destruyeron una civilización mundial anterior? Esta interpretación explicaría por qué las historias de diluvio aparecen en prácticamente todas las culturas del mundo, pero con variaciones en los detalles. Cada región habría experimentado estos eventos de manera ligeramente diferente, en momentos ligeramente diferentes, pero todas habrían conservado la memoria traumática de aguas que se alzaron y cambiaron para siempre el mundo que conocían. También explicaría algo que siempre ha desconcertado a los arqueólogos: ¿por qué la agricultura y la civilización parecen haber inventado simultáneamente en múltiples lugares del mundo hace aproximadamente 10.000 años? No fue una invención, fue una reinvención, un intento desesperado de los supervivientes de reconstruir lo que habían perdido. Los descendientes de estas civilizaciones perdidas se habrían dispersado por todo el planeta, llevando consigo fragmentos de conocimiento y memorias de lo que había sido posible antes de que llegaran las aguas. Habrían establecido nuevos asentamientos en tierras más altas. Habrían intentado recrear las tecnologías y sistemas de organización que recordaban de sus antepasados. Esto explicaría por qué vemos explosiones súbitas de sofisticación en lugares como Göbekli Tepe, donde cazadores-recolectores supuestamente primitivos de repente demostraron capacidades arquitectónicas y artísticas que parecen salir de la nada.
no salieron de la nada. Fueron el resultado de conocimientos ancestrales que finalmente encontraron expresión en una nueva forma. También explicaría las anomalías en el desarrollo tecnológico que vemos por todo el mundo antiguo. ¿Por qué los primeros agricultores del Levante parecían saber inmediatamente qué plantas domesticar y cómo hacerlo? ¿Por qué las primeras ciudades mostraron planificación urbana sofisticada desde el principio? ¿Por qué los primeros sistemas de escritura aparecieron completamente formados, sin etapas de desarrollo gradual? Porque no estaban aprendiendo desde cero, estaban recordando. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. Porque si esto es cierto, si la civilización humana realmente ha seguido un patrón cíclico de ascenso y colapso, entonces nosotros también somos vulnerables. Las tablillas sumerias no solo preservan memoria del pasado, contienen advertencias sobre el futuro, describen señales que preceden al colapso, el ruido excesivo de la humanidad que molesta a los dioses, el crecimiento descontrolado de las poblaciones, la alteración de los sistemas naturales hasta el punto de ruptura. ¿Te suena familiar? Los climatólogos modernos nos advierten que estamos entrando en un período de inestabilidad climática sin precedentes en la historia humana registrada. Los casquetes de hielo de Groenlandia y la Antártida están perdiendo masa a ritmos acelerados. Los patrones de circulación oceánica que han sido estables durante milenios muestran signos de alteración. Los niveles del mar están comenzando a elevarse de maneras que podrían volverse exponenciales si se alcanzan ciertos puntos de no retorno. Las tablillas de arcilla permanecen en silencio en sus vitrinas de museo, guardando secretos que apenas comenzamos a comprender. Tal vez los antiguos escribas sumerios no estaban simplemente preservando mitos. Tal vez estaban cumpliendo una responsabilidad sagrada. Advertirnos que lo que pasó antes puede volver a pasar. La próxima vez que mires hacia el horizonte, pregúntate, ¿estamos leyendo historia o profecía?